Salve, mi querida. La voy a matar. ¡Ay, volví! Hola, hola, vamos a probar. Ah, es el anterior este. Hola, hola, Debo, Lourdes. Hola. Bajale el volumen. Gracias, Fran. Ahí lo volví a quitar. Me cortó todo la gata, querida. La voy a matar. Pobrecita. Claro, porque vieron que los gatos no sé por qué atinan a subirse a al teclado de las notebooks. Y claro, la guacha agarró y se acostó arriba y justo. Lo único que tocó en ese saltito fue terminar emisión, que dice el cartel. Desastre me hizo. Bueno, no importa, no importa. Una vez que salía todo bien, les estaba mostrando que tengo plaquitas hasta sin usar. Porque no, acá miren esta super mini, chiquita, hermosa. Tengo esta otra que hasta tiene el film. Después tengo las de plástico, estas baratas. Acá hay otra. Tengo una grandota y tengo otras dos acá de metal. Así que vamos a probar un poquito de cada una, tanto de plástico como de metal. Se supone que hay distintas calidades de estas plaquitas, pero bueno, vamos a probar las que tengo y vamos a ver qué onda. Y después yo les contaba que tenía, como sellos tenía este, a ver, ahí, este y este, bueno, hay que limpiarlos. Bueno, este vino con esta paletita y este vino con una paletita de este lado que bueno, ya podrán ver la calidad recontra china. Ya se salió. Una vez lo usé nomás y ya se le salió esto. Así que imagínense. Bueno, como venían pidiéndose bastante los stamping, dije, bueno, me voy a comprar algo mejorcito. Me compré este, vamos a ver qué sale. Es más grande porque yo me quejaba de este, que por ahí para algunos sellos no me alcanzaba el espacio, así que fíjense que es más grande. Si no veo mal, viene con tapita, ahora lo voy a abrir. Y después, cuando encargué, que otra cosa que me vienen pidiendo hace rato es lo de Baby Boomer, cuando encargué el lapicito con esponjita, el único que les quedaba es este, y de este lado vino con un sellito chiquitito, que para detalles como los de esta plaquita, me parece que está bueno el tamaño. Así que también lo voy a estar probando. A ver si cambio de lugar la luz, si se ve mejor, porque como di vuelta a la cámara para que no se vea espejado, vamos a ver si capaz tengo que dar vuelta a la luz también. A ver, para que me vean mejor. Si yo pongo esto acá, ahí, 1, 2, 3. Ahí capaz se ve un poco mejor. Creo, ¿no? Ahí se ve, ahí. Ahí es mejor, ¿no? Lo que hago, me parece a mí que se ve mejor. Bueno, a ver, Maca dice, a mí no me salió con esmaltes comunes. Bueno, yo compré, pero bueno, tengo mala suerte, ya saben ustedes, con las Varano. Tengo acá, a ver. Tengo acá esmaltes comunes que compré de las Varano.
Compré 3 nomás para probar. Creo que solamente el blanco me sirvió. Después este, que viene en pomito, y todavía no lo probé. Dice Vicky Nail, porque de las bananas no quedaba plateado, entonces me ofrecieron este, viene así en pomito. No lo he probado. Y bueno, después esmaltes comunes, así que voy a agarrar. A ver. Esmaltes regulares, comunes, de los que secan, los que se secan solos al aire. A ver qué puedo hacer con estos. A ver si sirven. A ver estos que dicen efecto mate, si sirven. A ver, estoy buscando otros colores. Porque tengo unos cuantos regulares de Avon que todavía no usé y no sé si no están feos. ¿Vieron cuando feos? Cuando se separan las fases, tendría que batirlos un poquito, porque realmente recién ahora estoy usando más esmaltes regulares, por ahí prácticas, videos y esas cosas, pero hacía bastante que no los usaba. No, está bueno, y re lindo color. A ver otro. Porque si ven acá son todos perlados o mate, entonces estoy buscando que sean comunes, porque ya veo que con lo brilloso no estoy bien. Así que bueno, vamos a probar. Se escucha bien, ¿no? Hoy se escucha bien. Tengo calefactor prendido, si molesta lo apago. Maca dice, con esos de Avon probé. Con estos, los Color Trend. Vamos a ver si sale. A ver, ven, este está todo arruinado. Miren lo que es esto, una vergüenza. Ni para práctica sirve, me parece. Lo voy a dar de vuelta a ver si se mezcla un poquito. Este también es azul, este tiene brillo. A ver, otro azul. ¿Por qué tengo tantos esmaltes azules? Si ni siquiera los uso. No, tengo muchos con brillos. Eso sí, soy fan del glitter, ya lo saben. Este está re lindo el color, pero también está toda separada la fase. A ver si se mezclan mientras tanto. Y después los puedo usar. Para esta prueba, al menos. Si no, algo les voy a encontrar para hacer. De alguna forma los voy a reutilizar. Ya saben que yo le busco la vuelta para reutilizar todo. Bueno, creo que esos son los que tengo. A ver. Capaz que en otro, porque tengo un estuchecito. A ver. Ah, no, yo los había sacado. No, bueno, entonces no hay más. Pero suficientes para probar. A ver. Vamos a empezar. A ver, creo que acá más, porque acá tengo un montón de espacio de pantalla que no estoy aprovechando. Así que me voy a acomodar mejor. Así ustedes me ven mejor también. Esto me quedó de todos los glitters. Les cuento, mañana sábado, ¿sí? Mañana sábado voy a estar en vivo terminando los mix del sorteo, ¿sí? Por haber llegado a los 1000 suscriptores, iba a decir 10.000, ya me la estoy creyendo. Por haber llegado a los 1000 suscriptores voy a sortear 5 mix de polímeros que fuimos haciendo en vivo, ¿sí? En esos vivos explico cómo hacer para participar, pero bueno, está bueno que los veas para que vayas viendo si te interesa aprender a hacer tus propios mix, pero igualmente te cuento. La forma de participar es compartir mi canal de YouTube o algún video de mi canal de YouTube que te guste en tus redes sociales con el hashtag IamDaniDIY para que yo pueda ver, buscando en el hashtag, ¿no? Así encuentro dónde lo compartiste. Por otro lado,
requisito para participar es el de poner, digamos, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones y después darle me gusta al video y comentar, etcétera, etcétera. Pero la idea es que se sortee entre los suscriptores. Como les decía, van a ser 5 mix, tenemos 3 hasta ahora, y va a haber 5 ganadoras, entonces, o ganadores, porque también hay chicos que me ven. Así que bueno, nada, eso, suscríbanse que tienen 5 chances de ganar. Y creo que es bastante fácil el sorteo. Suscribirse, activar la campanita y compartir mis videos. Así que bueno, dicho eso, mañana, sábado, en vivo, vamos a terminar de armar juntos, como venimos haciendo con los 3 primeros, perdón. Vamos a hacer los 2 que faltan. En vivo también, me van a ayudar a decidir qué le ponemos, qué le sacamos, etcétera. Y lo vamos a ir armando y hacemos el swatch, o sea, la muestrita de cómo va quedando. Así que, bueno, acabo de abrir el tachito porque estoy tirando papelitos y esas cosas que tengo por acá y se ve que tiene... Así que, a ver, terminando de acomodar todo para que se vea lo más perfectito posible. Creo que ahí vamos bien, ¿no? Ahí se está viendo bien. Acá tengo más espacio en la mesa. Porque claro, siempre uso el teléfono del otro lado y ya estoy acostumbrada a enfocar las cosas acá y qué sé yo, y ahora la tengo acá la cámara, ahí. Voy a tener que acostumbrarme de este lado, pero bueno, lo mismo. Entonces, acá tengo unos cuantos uñeritos para hacer pruebas. Vamos a abrir a ver qué onda. Ven que este es mucho más grande que el que yo tenía ya. Ahí se ve, sí. Y sí, viene con tapita efectivamente. Y del otro lado tenemos la lupa para ver qué es lo que estamos levantando y dónde lo vamos a posicionar. A este le tengo más fe. Y viene con esta tipo tarjetita para rasquetear. Para limpiar la tarjetita y las plaquitas, no sé si está bien, ¿sí? En esto no tengo una gran experiencia con esto de los sellos, así que voy a ir aprendiendo con ustedes. Esto lo dejo por allá. Y yo, para limpiar, ven cómo quedó todo manchado. No el sello, sé que el sello no se limpia se limpia solamente con cinta scotch, eso lo sé. Bueno, cinta adhesiva. Scotch es la marca. Pero después, la tarjetita y la plaquita de acrílico, no, de stamping, yo la limpio con quita esmalte, no sé si está bien. Así que voy a agarrar quita esmalte y algodón. Bueno, no tengo el paquete grande de algodón, no sé dónde está, así que voy a agarrar los disquitos de maquillaje, así que justo está nuevo. Así que me voy a ir ayudando con estos, pero es lo mismo, cualquier algodón. Bueno, entonces, como les decía, tengo esmaltes que dicen que son específicamente para stamping, pero el de brillo está como medio separada la fase también, así que va a haber que agitarlo un poquito o algo. Mi teoría, pero no sé, pero es por ahí por mi mala experiencia con esto, ¿sí? Esta es teoría by Dani D, obviamente, no. Cuando digas teoría by Dani D, que es una suposición mía y que no es real, o sea, que no tengo, digamos, una justificación científica. No, mentira. Mi teoría es que los esmaltes que dicen acá para stamping, en realidad son esmaltes comunes que las marcas te lo venden marketineramente distinto, ¿no? Pero bueno, esa es mi teoría. ¿Y qué me falta? A ver, la cinta. Porque si no, ¿cómo voy a limpiar el sello? A ver, ¿dónde está mi cinta scotch?
Bueno, encontré cinta ancha, no importa. Después, si lo hacen seguramente con una normalita, finita, les va a resultar más cómodo, pero para no perder tiempo. Y tijera para cortar la cinta. Ahora sí, creo que ya me puedo quedar sentada y me parece que ya tengo todo en orden. A ver qué están diciendo mis murciélagas. ¿Cuántos mensajes? A ver. Bueno, muchos hola, así que hola a las que se están conectando. Gerald, no te perdiste nada porque cuando empecé el vivo anterior mi gata me tiró todo, así que se desconectó. Así que ahora estamos acá de vuelta. Bueno, ahí justo Debo te comentó. Hola Eli, hola Caro. Carolina dice, yo compré unos enos hace mucho y malísimo me salieron. No sé si es la plaquita o que cuando pongo el esmalte y retiro el exceso con la tarjeta que me trae me retira todo. No sé, ahora vamos a ver. Rocío Torres dice, hola grupete, hola. Esto lo había leído, Maca que dijo, esos de Avon probé. Vale, Puebla dice, hola Danu. Estaba buscando por todo el Facebook, tontita, no me di cuenta que era en YouTube. No te preocupes, Vale, escúchame. Les aclaro a todas así, ya saben, para la próxima. A partir de ahora, todos los vivos van a ser en mi canal de YouTube, o sea, acá. ¿Sí? Los únicos por Facebook son los del grupo privado del curso, ¿sí? Los días que quedaron, que salieron ganadores en la votación que hicimos, ¿se acuerdan? Igualmente esa votación todavía está abierta, así que hasta el domingo la voy a dejar abierta y ahí ya el domingo les publico cuál fue, digamos, el día ganador, como para que ustedes más o menos vayan sabiendo qué días son los que quedan las clases en vivo del curso, ¿sí? No me hallo con la luz, no estoy cómoda con esta luz. La voy a seguir cambiando hasta que me vea cómoda. A ver, si pongo esto encima como hice el otro día, capaz se ve mejor. O estoy loquilla. A ver. No me convence, che. Ay. No sé, díganme ustedes si ven clarito o soy yo, che. Bueno, entonces a partir de ahora todos los vivos van a ser acá en el canal de YouTube y después solamente en Facebook los que son del curso, ¿sí? Las clases del curso. Pipi, ¿cómo andás? ¿Te vas a bañar y lo dejas de fondo? Bueno, dale. Después cuando salís avísame y te muestro lo que hicimos hasta que terminaste. Macarena Moyola dice, yo tengo los de Stamping de WordPress y son geniales, pero secan súper rápido. Si no lo haces rápido se seca el toque. Mira, bueno, ahí no sé. Ahí capaz que mi teoría se desbarata. Hola Mariela, ¿cómo andás? Hola, así que vente. Pregunta, hola, ¿qué marca de esmalte usás para estampar? Yo me hallo más con los esmaltes comunes, porque los únicos que probé que son específicos para stamping son los de la Varano y no me gustaron mucho excepto el blanco. Hola Mariana Gray. Alberto Carlos Cañolo dice, hola, soy el marido de Débora. Mejor que te salga bien el stamping porque a mí me vuelve loco con que no le sale. Me muero. Sí, ¿no? Mejor que me salga bien porque encima lo estoy haciendo en vivo. Bueno, Alberto, bienvenido. Quédate viendo. Así puedes aprender vos también manicuría y entre los dos se ponen un... ¿Cómo se llama? Un salón de uñas entre los dos.
Ana Ardide dice, ya hay clases en el grupo de Facebook, ¿cuántas más o menos? Y hay como 30 vivos, Anita. Pero tranqui, mañana les voy a subir unas fotitos explicativas para las que todavía no entienden bien la metodología del curso. Les voy a subir unas fotitos explicativas del paso a paso de lo que tienen que hacer, etcétera, ¿sí? Así no se pierden más. Bueno, a ver, ¿con qué empezamos? ¿Qué hago? ¿Esmalto? ¿Uso estos o uso...? Capaz que uso los cositos, ¿no? ¿Dónde está? Mi soporte. ¡Ay, se perdió! Esto es por cambiar todo de lugar para el video. Ahora pierdo las cosas. ¿A ustedes les parece? Ah, acá estaba, escondido estaba. Capaz que ahí me voy a apoyar mejor. Y los uñeritos. Acá, tengo que volver a conectar a la mesa a Pande, a la manito. Acá tenemos 5 y después pongo otras 5. Así vamos probando muchos. Bueno, ya saben, en esto yo no soy una experta, así que si ustedes tienen consejos para darme, son bienvenidos. Acá estamos para aprender entre todas. Obviamente yo les enseño lo que sé, pero en esto del stamping no es que tenga una gran práctica como para... O sea, me estoy abriendo por si sale muy mal esto, ¿sí? Básicamente, esto puede salir muy mal. Asame un fondo, Danu, así se ven bien. ¿Qué? No entendí, Debo. Para hacer los stampings se puede hacer con esmalte semi o tradicional. Bueno, eso también podemos probar, porque hay chicas que dicen que lo hacen con el esmalte semi. Así que vamos a ver qué onda, vamos a probar. Vamos a probar si se puede hacer con semi, como dicen algunas, porque a mí me da a que no, pero no sé. No sé, Jenny. Débora dice, porque quizás el plástico no agarre. Ah, sí, los voy a pintar, Los voy a pintar, quédate tranquila. No, porque no creo que se quede muy bien. Va, qué sé yo, es esmalte común. A ver, si yo le paso esmalte común debería quedar. Pero no sé si se va a despegar bien desde el sello sobre el plastiquito. Así que sí, vamos a darle una manito de esmalte de alguno clarito, aunque sea, o de un mismo blanco, no sé. A ver. No, quiero que... ¡Ay, que toqué! Se me fue el vivo. Acá está. Bueno, a ver, mientras tanto, ¿no? Digo yo. Si hay 25 personas en línea, ¿por qué solo tengo 3 me gusta? Miren, ahora voy a tener 4. Me puse un me gusta yo misma. Vayan a darle me gusta, por favor, a mi video. Que no les cuesta nada, ahí bien gratisito. Débora dice, con semi no sale, se corre. Claro, eso es lo que yo tenía entendido, pero no sé. No sé porque hay gente... acá dice, mira, mi sobrina Katy lo cura un poco el semi y lo hace, pero ¿cómo? O sea, ¿dónde lo cura? ¿Cura el semi de la plaquita? Yo no me atrevería a hacer eso, a ver si todavía me queda la plaquita arruinada. No sé.
Katy, ¿estás por ahí para decirnos cómo lo haces? Así hacemos la prueba. Bueno, voy a esmaltar con algunos que tengo por acá que me quedaron de las pruebas de ayer. ¿Saben lo que estaría muy copado? Tengo acá en la plaquita grande, si sale bien, después lo hago. Pero en la plaquita grande hay muchos de atrapasueños, que con el sello que tenía, medianito, que les mostré antes, no los podía agarrar porque son bien grandes, pero por ahí con este, si funciona, los voy a poder agarrar. Y se me ocurre que debe quedar buenísimo con un fondo como el que hago de los Sharpies. Así como hoy tengo todos los cosos pegados, tengo que armar los muestrarios. Con un fondo como este de los Sharpies y un atrapasueños de stamping debe quedar precioso. Tengo ganas de hacer ese después. Bueno, a ver, a ver. Ya puse el otro a curar. Y vamos a ver cómo queda. Chicas, ¿les molesta el ruido del calefactor? Lo puedo apagar. Igual capaz que lo voy a apagar porque ya me está dando calor. A ver con el amarillito tipo Bob Esponja, como decíamos ayer. ¿Ayer fue o antes de ayer? No me acuerdo ya. No, ayer fue. Ayer hice vivo, ¿o no? Así que vamos a llevarlo. Esta capita la voy a llevar un minuto por las dudas. Sí, yo en general los curo 30 segundos, pero me quiero quedar tranquila que se curó bien, cosa de que no me altere el stamping. A ver. A ver otros colores, porque estos son muy fuertes. A ver, algunos claritos. No, este es oscuro. Bueno, este es clarito. Este también. Bueno, este es súper clarito. Y a ver, algún cremita. Este capaz queda lindo. Así que bueno. Vamos a ver. ¿Qué ondis? Este naranjita es re lindo, precioso. Pero lo que tiene es que capaz necesita dos manitos y así, porque no tiene una gran pigmentación. Ahora las leo, que veo de reojo que se mueve el chat bastante. Bueno, vamos a dejar medio por acá y voy a hacer una rosita y después preparo un par más con estos dos colores que... Ahí. Bueno, a ver. Yo creo que este... No, bueno, por las dudas lo dejo un cachito más. Porque el verde ya tendría que estar curado de tantas veces que puse entre uno y otro. Voy a parar. Ahí está. ¿Qué tiene? Esto. Estos
había dejado para 2. ¿Les gusta mi busito de Mickey? Es como recuchi. Bueno, a ver. Ni se escucha el teléfono. Bueno, igual ya lo pagué. Debo dice, tenés 10 me gusta. 10 me gusta, pero son 31 en línea, así que hay 21 que no están poniendo su me gusta. Yo probé con semi, pero no me queda porque se mueve, por lo que no se seca como el esmalte tradicional. Yo uso esmalte tradicional, pero me cuesta un poco, dice Denise. Vale, por ahí dice en cabina, no ponen el sellito. Y en el sellito lo curás. Es buena esa, vamos a probarlo. Ana dice, ¿usás Charlie y Tomás? Sí, uso todo, uso lo que me guste. Eli dice, poner el esmalte en la plaquita, luego levantar con el sello y antes de aplicarlo poner a curar y luego lo aplicas. Ahí está. Vamos a probar. Así me funciona a mí, dice Eli, bárbaro, vamos a probar. Aroca dice, Danu, ¿podrás hacer un poco de zoom? Porque apenas veo, sí. Ahora le pongo zoom, no te preocupes. Sí, lo del zoom. Hola Gabriela Bassano, vamos a probar distintas placas de stamping, distintos sellos, distintos esmaltes, a ver cuáles funcionan y cuáles capaz no tanto. Delia dice, chicas, somos 30 y solo tiene 18 me gustas el video, pongan me gusta el video. Muy bien ahí mis murcis, poniendo orden en el vivo. Bueno, Vale dice, sí, es hermoso, te lo estaba por decir. ¿Te lo uso? ¿Te gusta? A ver, les voy a poner un poquitito de zoom. A ver. Ahí, y tendría que... Esto puede salir muy mal. A ver. No. ¿Cómo es esto? Bueno, voy a tratar de enfocarme en este pedacito. A ver si ahí ven mejor. Y paren que no tengo nada para tomar y se me está secando la garganta. Vamos a pedirle... ¿Me dejo acá? Gracias. Listo, ya encargué mi coquita. Bueno, ahora sí. Entonces, ya deberían estar los esmaltes curaditos de acá. Este le voy a poner... Bueno, no, lo dejo así, si total es para probar el estamping. Acá tenemos otro. Obviamente, miren cómo recontra pigmenta los colores oscuros, ¿no? Este verde y este, nada que ver. Gracias. Y ahora vamos a pasar a probar este. Sí, este es. Ya tengo una capita de semi, porque bueno, para no gastar tanto. Y está curada, un minutito. Y vamos a probar este que es el esmalte blanco de stamping de los varanos. Lo voy a agitar un poquito porque hace bastante que lo tengo ahí arriba. Y vamos a hacer la prueba con este que está medio ahí está. Primero lo voy a limpiar con cinta. No dejé la tijera ahora. Es un tema que no se pueda poner música. Si no, YouTube me baja el video. A ver. Está como medio rancia esa cinta. No sé si en lugar de limpiarlo lo voy a empeorar con esto. No, mentira. Bueno, esto se supone que se limpia así lo venía haciendo yo. Y con la cinta le sacás, si tiene pelucitas, etcétera,
Por eso me copó este, que viene con tapa. Pero bueno, hay que ver si funciona. Esto después lo pongo en una bolsita, pero vieron que igual complicado. Bueno, ahí se supone que está bien limpito. Dejo la cinta por acá, pegada en la mesa. Y hay que elegir algún diseñito de alguna plaquita. A ver. Estos son como medio exóticos. Esas plaquitas bien chinas. Miren los dibujitos de esta plaquita. Son re contra chinos. ¡Ay, me veo yo! Hola. Ay. No me veo. Ay. Ay. Bueno. Son re contra chinitos. Pero están lindos, qué sé yo. Después tengo, ya les digo, esta que todavía tiene el film. Ay. Que todavía tiene el film. Pero esta tiene cosas más lindas. Excepto este que dice Blooming Sakura. Que este también Sakura. Que es como recontra chino. Y, o sea, no tengo nada en contra de los chinos, obviamente, no, aguante los chinos. La cuestión es que, de ahí a que las clientas te pidan ese diseño, tienen que ser fan del anime o algo parecido. Acá hay uno que dice, I love rock and roll. Acá hay una vuelta al mundo, que está muy linda. A ver, ahí, ¿se llega a ver esto? Porque es re... Ah, sí, miren qué bien que se ve ahí. Ahí sí la estoy pegando con la luz, ¿eh? Porque creo que se está viendo re bien. Después está esta, a ver, ahí enfoca. Esta, no, ahí, de ese lado. Este love está bueno. ¿Dónde está? Acá. Este me gusta. Vamos a probar ese. Pero es bien chiquito. Capaz después, capaz ese lo dejo para este. Que es así chiquitito. Sí, vamos a dejarlo para ese. A ver, uno más grandecito. Son muy chiquitos estos. Después tengo esta, que es re grande. ¿Ven esto que les decía? Estos, a ver, ahí, esos atrapasueños que están re lindos, pero no los podía agarrar con este. ¿Dónde está? Con este. Porque es súper chiquito y no me alcanza el espacio, no me lo agarra entero. En cambio, con este lo voy a poder agarrar bien. Miren esto qué gracioso. Miren los... Ahí, ¿se llega a ver? No puedo mencionar el tema porque te bajan el video, pero son buenísimos para esta época. Son re graciosos. No sé si los llegan a ver. Sé que no se puede hablar de esto en YouTube. Así que mejor no voy a decir nada. Bueno, acá ya se me contaminó otra vez. Soy tan genia. Y hasta un pelito en el esmalte. Bueno, ahí está. Bueno, entonces, vamos a hacer una prueba. A ver, agarramos uno cualquiera. Porque si no, esto no avanza más. A ver, voy a elegir. A ver, ¿ustedes dijeron alguno? Sacas el nombre de las flores de cerezo. Me estás jodiendo. Yo pensé que era por Sakura Card Captors. Claro, con razón. La florcita. ¿Esta es la flor de cerezo? Ay, chica, re ignorante quedé. Bueno, háganme que no dije nada. Gaby, ¿a cuál? ¿A este? Sí, una de estas plaquitas me vino con este, que es medio chonguis. Pero ahora les voy a mostrar si levanta o no levanta, porque hay veces que levanta. No siempre, pero levanta. Bueno, vamos a probar alguno. Bueno, a ver, voy a probar este que son dos florcitas. A ver. Ay. No, ahí, este. Que son dos florcitas.
A ver si queda. Y lo voy a poner sobre el verde y lo voy a probar con el blanco. ¿Sí? El blanco de esmalte para stamping de las Varano, a ver si queda. Le voy a poner sobre el verde para que resalte bien resaltadito. A ver, me voy a remangar un poquito. ¿Dónde dejé? Bueno. A ver, esto se pone un poquito de esmalte, no es que se llena el cosito. Y esta es la rasquetita que me vino con así que vamos a usar todo el jueguito, digamos, ¿no? Ahí uno rasquetea para que no queden excesos. Y con esto se supone que tenés que rodar y ahí lo levanta. Bueno, algo levantó. ¿Sí? Ahora, si ven acá que me levantó de más, yo acá puedo con cinta, esto sí lo sé hacer, puedo retirar lo que levanté de más, si no quiero eso, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahora tendría que ver dónde lo voy a ubicar, por eso está bueno que tiene la lupita. A ver, ahí, no, ay, quiero enfocárselo, qué difícil es esto de filmar. Para el otro lado. No, chao, me jubilo, chicas. A ver, ¿dónde lo ubico? Vamos a ubicarlo abajo. Lo apoyé re mal, pero re mal, menos mal que veía, que estaba mirando. Allá tengo la compu y viendo lo que les muestro. Bueno, no importa. Pero se aplicó, que es lo importante. ¿Ven que quedó medio para afuera? Ahí. Ay, Dios, qué difícil es mostrar. Ahí. Quedó como medio de afuera. Entonces yo supongo, quiero suponer, que si yo agarro un pincelito o algo y lo... Ah, sí, vean, bien, miren. Lo tocan así un poquito con un pincelito y queda apoyado. Bueno, no quedó de lo mejor, pero vamos a usar esta misma uña para hacer otro. Ahora voy a limpiar. Ay, no, está nuevo esto. Tengo que limpiar la plaquita. Tengo que abrir el quitasmalte, me muero. Pensé que estaba ya empezado. Claro, no, el chiquito es el que se me acabó. Amo el olor del quitasmalte, soy una loca, ¿no? ¿Ustedes no les gusta el olor del quitasmalte? Vamos a limpiar. ¿Ven cómo quedó la plaquita usada? Bueno, hay que limpiarla porque si no se seca eso adentro y después no levanta bien. Ahí está. Bueno, entonces, esta de plástico que salen 30 pesos, porque son chiquititas, son de plástico, qué sé yo, que vienen un montón de diseños, miren todos los que tengo. Y hasta ahora el esmalte blanco de las Varano estaría funcionando, ¿sí? Voy a seguir en esta probando distintas de estas chiquitas y con el mismo esmalte. Y en esta misma uñita. Con el mismo sello, todo igual. Ah, y otra cosa, con el quita esmalte también hay que limpiar esto. Porque si no, también nos queda contaminado. Ahí va. Voy a cerrar el quita esmalte porque recuerden que la acetona se evapora. Débora dice, con los esmaltes de las Varano quedan así, yo solo tengo uno dorado y es horrible. ¿Tenés? Con este yo no pude levantar nada. Pero el blanco, sí. Por eso te digo, ese me viene funcionando, pero el resto no.
Así que, pero ahora lo voy a probar otra vez. Capaz que hoy se puso bueno después de que ayer bardeé las tintas al alcohol de las Varano y hoy arranca bien. Vaya uno a saber. Así que, bueno, a ver, arenas. No, son medio feas. Estoy viendo qué es lo que le voy a poner de este. Acá estas flores. No veo nada. Esta me gusta. A ver, uy, me resarpé con la cantidad. Bueno, no importa. Con esto vamos a limpiar. Y ahora lo levanto. No, miren, no levanté nada. Capaz lo limpié demasiado, no sé. Vamos a limpiar el sellito. Ahora voy a volver a probar. No, ya está, ya cumplió su ciclo, chicas. Ya no levanta esto. Esta es otra igual, ¿eh? En la de recién lo había probado con esta plaquita. En esta no me ha levantado. No sé si es la plaquita, soy yo o es el sello, ¿eh? Puede ser cualquiera de los factores. Vamos a probar uno distinto con esta misma plaquita. O el mismo, vamos a hacer otro intento del mismo, no puede ser que esto no salga. ¿Cuál era? Este. Capaz puse mucho, como les dije. A ver, vamos a probar ahí. Limpio, tiro, limpio. Ahí va con menos cantidad. No, che, esto no levanta. Y eso que lo estoy rodando lindo, ¿eh? Me enojé. No. Bueno, esta plaquita. Oh, este dibujo capaz. A ver. Voy a probar otro. Dibujo de la misma. Esto está derecho, ¿no? Ya veo que lo estaba teniendo al revés. No tiene fin, no. No, sí, está bien. A ver, otro dibujo que tenga menos calado. Es que ese es el tema. Esta plaquita es recontra calada. A ver este otro. A ver, ahí metí como esmalte en dos. Si no sale uno, quizás sale el otro. Ahí levantó un poquito, pero rechonguis. Y este, a ver. No. No me quiere levantar. Maldita sea. Bueno, yo hice que esto podía fallar. A ver. Vamos a probar con otra. Voy a probar con otro dibujo de la misma plaquita que sí me funcionó. Este. A ver. Ahí está, ¿ven? Esta la levanta perfecta, miren. Hasta me levantó. Miren qué belleza. Esta sí, se ve que esa plaquita no va. Por eso les digo, con todos los productos, con todas las cosas, cuando ustedes vean que, como hablamos, ¿se acuerdan en el banco? Yo les comentaba el video de los foils, de cómo aplicar foil, que la primera vez que yo apliqué foil dije, esto no es para mí, ahora amo el foil del 800, vivo aplicándolo y me encanta. Pero ¿qué pasa? Justo el primer foil que compré era una porquería y se sale todo mal y qué sé yo. Ahora aplico otro y se ve que ese otro es de mejor calidad y ese engancha re bien. Ahora ya veo que la cago, pero bueno. Ahí va, no, miren qué lindo. Este sí quedó hermosísimo. Re bonito. Y creo que me quedó, no quedó centrado, pero bueno, más o menos. Quedó mejor que el anterior. Ahora sí. Bueno, entonces, el esmalte blanco de las Varano en teoría sirve, ¿sí? Para stamping. En teoría. Digo en teoría porque ya saben lo que opino de los esmaltes para stamping. Creo que
son, uy, tiré todo como siempre, son esmaltes comunes a los que les ponen el título de esmalte para stamping. Ahí levanté el alcohol. A ver, la gomita del sellito tenés que limar. No, ¿sabes que leí que no? Que eso le hace mal al coso. Así que por la duda yo no limé ninguna. No lo limpies tantas veces. Inclinar la tarjeta al pasado, ahí dice. Ah, sí, puede ser, pero no, para mí, ¿sabes qué es también? Fíjate, los dibujos que tiene esta plaquita, ahí, a ver. Esta es la que me viene, oh Dios, qué difícil, ahí, que me viene funcionando, que es que los dibujos no son tan profundos, o sea, no son líneas tan pequeñitas. En cambio, las líneas son microlíneas, a ver, ahí. Como que no se llega a ver, no llega a, no sé, a ver espacio físico para el esmalte, qué sé yo. Igual sí lo he usado, de los corazoncitos, pero ya les digo, ese tiene el trazo un poco más gruesito. A ver, acá hay otro que tiene, porque ahí a la luz veo mejor el tema del trazo. Acá. La florcita es más grande. A ver si con este va mejor. No le quedó el sello acá. Bueno, ¿ves? Lo levantó a la mitad. Ahí se ve. No lo levantó entero, pero... Ah, ¿por qué no? Porque soy tan genia que no lo llené. Miren esto. No lo completé. De esmalte. Bueno, entonces no es la plaquita. ¿Es el tema del trazo o no sé? Vamos descartando hipótesis. Ahora... Ay, Dios, esta cinta. No me quiero romper una uña. Vamos a... Chicas, nunca traten de cortar la cinta scotch con los dientes. Consejo. Usen la tijera que para eso existe. Bueno. Vamos a limpiar esto que un enchastrecito. Y el algodón acá. Así limpio las plaquitas. Y seguimos probando. Entonces, estas de plástico chiquititas y económicas, con el esmalte blanco al menos de las Varano sirven. ¿Sí? Así que las podemos recontra usar para nuestros diseñitos. Lo que tiene de copado el stamping es que si sos muy ducha con el nail art, que obviamente el nail art no es para todo el mundo, a ver, mentira. Yo siempre las animo a que hagan todo. No quise decir eso, o sea, me expresé mal. No es que no es para todo el mundo, sino que no todo el mundo tiene la misma facilidad y hay muchas que se frustran antes de probar o probando una sola vez. Entonces, si venís medio para atrás con el nail art y te gusta la idea de hacer diseñitos, tenés la opción de los stickers de cal, no sé cómo se llama, que son tipo estos, ahí, tipo estos, y bueno, y tenés también el tema del stamping. Entonces, con alguna de las dos vas a encontrarle la vuelta para empezar a hacer diseñitos. Mientras en tu casa, tranquila, sin que nadie te moleste, ni la presión de ninguna clienta, puedes seguir practicando el nail art hasta que te salga más o menos de una forma que estés convencida y contenta para ofrecérselo a tus clientas. Así que bueno. Ahora voy a probar. No quiero arruinar pero ya fue. A ver, alguno tipo algún... Ay, ni yo me entiendo lo que quiero decir. No, pero me parece que no sé si lo va a levantar Es muy chiquitito. A ver,
que son unas hojitas. A ver si voy a probar con el negro de los varanos, ¿sí? El mismo que el blanco, pero en negro. Y voy a probar si este levanta con el mismo sello y con un mismo tipo de plaquita. Lo voy a agitar bien. ¿Podrás acercar? Sí. A ver. Ah, es que me estoy ahí. A ver. Ahí capaz. Trato de mantenerme en ese centro. Ahí ven mejor. Díganme si se ve mejor. Ahora las leo. Sí, son al agua, como dice Maru Gomón. Si quieren después les muestro cómo poner los stickers esos. Es súper fácil y hacen 3 millones de diseños recopados con eso, así que está muy bueno. Muy bueno, está para los que, ya les digo, no son muy duchas en el nail art. Y con eso zafan, aparte quedan preciosos. No encuentro el rollo de cocina. Bueno, en fin, iba a probar, acá creo que ven mejor, ¿no? Está bastante acercado. Vamos a probar con este negro. ¿Cuál era que iba a hacer? Ay, me olvidé. Acá le quería poner como una plumita. Agarré un arcoíris, una plumita, todo agarré. Bueno, le levantó medio y me levantó una parte del arcoíris, así que le voy a retirar la parte del arcoíris. Y vamos a ver si esta plumita medio chongui me la deposita. A ver. Estoy tratando de centrarme. Ahí está. Pero el tema es que ahora no veo yo. Ahí va. Un aplauso para las bananas que hicieron un producto como la gente. Si hay una marca que cuando sea famosa y este canal llegue a la fama, no me va a dar nada, yo sé que es las bananas. Yo sé que se están riendo conmigo. Pero saben que tengo razón. Porque les estoy haciendo las pruebas en vivo. Igualmente ya saben mi teoría de que son esmaltes comunes, ¿sí? Que este los venden como esmalte para stamping, pero bueno. En fin, vamos a usar otra. Miren, quedó lindo. Ah, ahora hay otra cosa que quería probar también, que es esto de el stamping invertido, no sé cómo es la onda. Por ejemplo, ahora vamos a probar con esta florcita. Yo hago esto, ¿no? Pongo acá un poquito de el esmalte. Acá tenemos... ¿Están viendo? Sí, se ve. Yo arrastro ahí. Lo voy a levantar. Bueno, me quedó medio... ¡Qué divina! Vale, vamos de vuelta. Me quedó medio aguado, eso es lo que iba a decir. Ahí va. Y vamos a limpiar esto. Esto ya casi que se secó. Tengo que esperar un cachito a que se evapore un poco la acetona, así... Bueno, mientras la leo y tomo coca.
Hola Aline, ¿cómo estás? Creo que me mandaste un WhatsApp, Aline, ¿no? Aline. Después te contesto, ¿verdad? Que estuve. Tengo un montón de mensajes. Ahora después te contesto, Ali. Bueno, yo supongo que ya se habrá secado. Así que vamos otra vez. No sé. Lo veo igual que antes. No, no levanta bien esto. Dios. Ya me estoy enojando. Bueno, voy a elegir otro, ya fue. Ese después veo. A ver, otro veo por aquí. Lo que pasa es que quería uno que tenga relleno. Qué frustración, che. Qué maldita frustración estos stamping. ¿Ven por qué no hago stamping? Porque no me... Algunos salen bien, salen perfectos, como este, la florcita del medio, salió perfecto. La plumita, más o menos, pero salió. Y esto ya no, entonces a uno le da ganas de tirar todas las placas de stamping. Ya saben dónde, mis queridas. Miri, sí, después de hacer el stamping le pones el top coat y listo. Le podés poner el de semi. Pero lo que yo quería hacer era tipo combinar, pero bueno, justo ahora no me está levantando ninguno. Entonces se me va a complicar. A ver este. Levantó, pero le levantó rechongo. Nada, malísimo. No, para hacerlo así, mejor no hacer nada. Chicas, ¿quieren cambiar de tema? A ver. A ver. Vamos a probar otro con un esmalte común. Vamos a hacer la prueba con este, que es el que Maca fue que había dicho. Maca, habías dicho que vos usabas estos o que habías probado con estos y que no te gustó. No me acuerdo qué habías dicho. Bueno, vamos a cambiar de sello. Voy a probar este nuevo a ver qué onda. Me cansé de estos.
chongos. Vamos a probar el nuevito. Si tampoco funciona, evidentemente soy yo, porque hay algunos que funcionan y otros que no. Así que vamos con esta placa súper grandota. Y vamos a probar, en este me entran todos. Así que vamos a probar estos bellos que yo había comprado para usar re emocionada y al final nunca los usé. Así que, a ver, ¿cuál puedo usar? Les voy a hacer uno gracioso. Si es que me sale, obviamente, ¿no? Para este puedo poner más cantidad. Tengo que poner más cantidad porque este es bien grande. Y para este tengo que usar la plaquita grande. Ahí, a ver. Bueno, este sí me lo levantó al toque. Creo que es el tema. Bueno, no quiero hablar porque no la quiero. No me quiero quemar. Pero este se levantó súper bien. Rápido. Y lo vamos a depositar por aquí. Bueno, más o menos. Pero bastante bien. ¿A qué les hace? ¿Dónde está acá? ¿A qué les hace acordar esto? Es muy gracioso. No se nota mucho, porque no me quedó muy bien, pero bueno. Pero está gracioso. Mari, mira. Ay, a ver. Está viejito ya, ahora lo uso tipo de pijama para estar en casa. Porque se puso medio peluchito, como que se hizo pelucita. Está medio viejito ya. Bueno, ese quedó bien. O sea, quedó bien en el sentido de que se traspasó. Se transfirió, pero bueno. Ahora voy a probar con las de metal, pero quiero terminar con las de plástico, de hacer distintas pruebas. A ver, vamos a probar ese que había hecho tipo atrapasueños, a ver si lo puedo hacer. No, tengo que ser yo, no puede ser. No puede ser que me levante tan mal. No sirvo para el estampillo. No, pero esto no me va a vencer, ¿eh? No me va a vencer. Voy a encontrarle la vuelta para que de alguna forma esto funcione. Pero esperen porque no sé cuánto me va a costar. No, maldita sea. No me sale. Esto es fiasco. Tenés que pasarlo rápido para que levanten bien. ¿Qué cosa pasarlo rápido? ¿El sello? Lo pasé rápido, ¿eh? Me manché toda encima. Estoy haciendo un enchastre, pero bueno, no importa. Está divertido igual.
A ver acá. Estos chiquititos se levantan. Bueno, capaz tenés razón. Ahí lo hice súper rápido y levantó. Vamos a ver qué onda. Capaz que es eso. Y ahora... Ahí. Bueno, más o menos quedó. Vamos a probar otro. Así, más rápido, más dinámico. Por ahí es eso lo que me está faltando. Que tardo mucho. A ver este que es bellísimo. A ver si lo logro. Súper lindo es. Pero no sé si este esmalte me va a funcionar. Pero bueno. Vamos a hacer la prueba. Sí, tenés razón, Mari. Es que me parece, ¿eh? Es que hay que pasarlo más rápido. Miren. No me quedó centrado, no sé cómo encajarle el sello, pero se puede hacer un diseño con esto. ¿Sí? Se puede agregar decoración, se pueden agregar glitters en el medio. ¿Sí? Yo puedo agarrar, ¿dónde está? Un esmalte o el gel paint, ese que había comprado, el que usé ayer, ese debe quedar buenísimo, ¿eh? ¿Dónde está? Bueno, otra vez. ¿Dónde está mi gel paint? Hoy no encuentro nada. Bueno, vamos a usar otra cosa. No, tiene que estar, tiene que estar. Ah, acá quedó. Si ustedes vieran que yo lo tenía enfrente de mis ojos, se morirían de risa. Con este, que es súper bello, van a ver qué bonito, qué bonita la deco que le voy a hacer a este. ¿Dónde está? ¿Dónde está la cámara? Acá. Vamos a rellenar el corazón. Ahí va. Ojalá a ustedes les salga mejor que a mí esto, porque yo no sé, aún, no sé, si cuando termine esto de la pandemia, uy, no podía hablar del tema, bueno, no sé si voy a seguir atendiendo en clientas o me voy a dedicar a, más bien, obviamente seguir capacitándome, pero también capacitar. Todavía no lo sé. Así que, si hay un tema que no me sale, como el stamping, digamos que no me altera tanto, como por ahí si tuviera más bien la... Digamos que este no es mi fuerte. Quizás si estuviera atendiendo un montón de clientas, como que sí, me pondría más en el... No sé, en querer que me salga bien sí o sí. Pero tampoco es ultra necesario, ¿sí? No sé, ya les digo, es una técnica de decoración. No estamos hablando de una estructura. ¿Sí? Esto no afecta a la aplicación de la uña. Y lo que más vale es eso. Después lo que es decoración, cada una puede encontrar la vuelta
para hacerlo de la forma que más le convenza, en la forma que mejor les quede, que más se acomoden. Bueno, ya saben, lo que digo siempre. ¿Ven? Ahí va quedando. Súper hermoso. Y después, capaz que acá arriba le agregaría unos cristalitos. Lo voy a llevar a curar para que se seque este brillito que le estuve poniendo. Ay, no, ¿qué toqué? Ahí. Este le puse. Miren lo que es, lo que brilla esto. Es precioso. Ay, no se ve nada de esto. ¿Cómo hago para enfocar acá? Se ve oscuro, no sé por qué. Ahí. Bueno, les voy a leer un poquitito. A ver qué andan diciendo mis murciélagas. Sí, Debo, eso es lo que quería hacer. Pintarlo antes de ponerlo, pero si no lo puedo ni poner, ¿qué les voy a pintar? Les voy a leer un poquito y después sigo probando, porque quería probar los esmaltes metalizados. Ay, me dio sueño. Ay, bueno. Sí, la placa está buenísima, me encanta, tiene unos diseños hermosos, pero el tema es que no, el tema soy yo. Gaby, es un gel paint de MAC. Tengo dos, los compré ayer y los mostré en el vivo de ayer. Tengo plateado, que es el número, parece un 1, pero es 10, no sé por qué está espejado, y fucsia rosita, que es el 18. Tengo por acá el muestrario de lo que hicimos ayer, cuando los probé. A ver, esperen. Acá, estos dos son. Miren lo que brillan, son preciosos. Brillan re lindo. Y esto es una capita, finita, finita. No viene mucha cantidad realmente, pero están re buenos. Marina dice, hola profe, recién aparezco, ¿qué pasó? Se te había cortado todo. No, ahora este no se cortó. Se cortó cuando recién arranqué el video anterior, mi gata se saltó arriba de la computadora y bueno, se cortó. Pero este no, este anda bien. Igual vieron que en YouTube tarda unas cuantas horas. Va a estar mañana disponible para que lo vean desde cero. Porque aparece, ¿cómo se llama? Tarda en procesarse, no sé cómo es la onda. Valentín Daniel Castillo dice, Dani, ahora me acuerdo que vos nos habías dicho en un directo de tu hermano querías unas uñas con la temática del Power Ranger. ¿Tu hermano es Nico? Sí, Valentín, claro, porque les cuento, mi hermano también tiene un canal de YouTube, pero el de él es específico de Power Rangers. Y veo que Valentín es uno de los suscriptores de mi hermano y que también me sigue a mí. Tenés razón, Valen, tenés razón. Les debo el video ese. Mirá, después voy a hablar con Nico para que les avise y entre esta semana y la otra les voy a hacer un buen diseño de uñas de Power Rangers. Entre esta semana y la otra se los voy a estar subiendo porque todavía tengo videos pendientes. Tengo que subir videos de clases, tengo colaboraciones que ya tengo pactadas. Mañana voy a subir un video colaborativo, después el 17 tengo otro y tengo otro más que no arreglamos todavía en la fecha, además de mis videos normales. Así que
Pero sí, tenés razón, lo dije hace un montón y colgué mal. Así que sí, vale, les voy a hacer el video para los suscriptores del canal de mi hermano. Si alguna de las que está viendo le gustan o le interesan los Power Rangers, pueden pasar por el canal de mi hermano, que es Nick News. De paso le hago propaganda. Bueno, acá veo que se están riendo de que yo me quejo de mí misma. Es que sí, chicas, si no me río me tengo que poner a llorar. No, mentira. Em, Denis dice, yo los hago súper rápido. Algunos salen, otros no. Es cuestión de agarrarle la mano. Claro, lo que pasa es que yo, chicas, los agarré 2 veces. O sea, esta en vivo, miren todas las placas que tengo y ni las uso. Pero me gustan y las compro, soy un desastre. Es la, creo que es la tercera vez en mi vida que agarro una placa de stamping. A ver. Bueno, voy a terminar de hacer alguno en estos. Ah, tengo este que llevé a curar, me había olvidado ya. Quedó súper cuchi con el corazoncito brilloso. A ver, ¿qué otro le podemos hacer? Vamos a probar este, que es el que supuestamente no funca. El que se le separan las fases a cada rato, que hay que agitarlo un montón. Así que vamos a mezclarlo muy bien. Sí, Delia, voy a soñar con los Stampin', ¿no? Tenés razón, tenés razón. Bueno, ahí va. Creo que está bien mezcladito. Vamos a elegir uno cualquiera y ver qué levanta este sello. A ver, este está re flashero. A ver si lo levanta. Ah, justo, bueno, por el zoom no lo ven, pero ahora acomodo. Miren qué lindo cómo levantó. Entonces era eso el secreto, hay que pasarlo súper rápido. Chao. Algo de las Varano que funciona. Estoy anonadada hoy. A ver. Encima creo que es el que mejor me quedó. Me faltó un cachito. A ver si lo puedo acomodar. Ahí le agregué un pedacito. Como que se puede agregar, ¿eh? Si te falta un pedacito se puede agregar. Está bueno eso. Ahí. Y tengo otro cachito por acá. Bien. Miren, este quedó bastante bien. Ahí se ve. Ay, ¿cómo enfoco? Ahí creo que se ve bastante. Qué fea se ven mis uñas. Voy a tener que hacérmelas o pintarme o algo. Ese quedó bien. Vamos, vamos, vamos. Uno que quedó bien. Claro, ese era el secreto entonces. Y acá tengo un pedazo que quedó de una especie de pavo real o algo así. Vamos a agregárselo acá. No, malísimo. Arruinando diseños. Ay, qué divertido. A ver si sobre el plástico derecho sin poner esmalte queda. Ay, se me salió del lugar el coso. Pero sí, miren, queda.
Bueno, hagan de cuenta que lo puse bien, ¿no? Pero miren, ni siquiera hace falta esmaltarlo. Quedó el diseño y todo. Ahí se ve. ¿Dónde se ve acá? Ahí. Se me movió el sello. Como que se metió para adentro. Pero sirve, sirve. Se puede poner ahí sin esmaltarlo. Bueno, no sé si aprendieron algo hoy o solamente nos divertimos un ratito. Realmente creo que aprendí más yo que ustedes hoy. Este lo vamos a dejar acá. Ah, el semi, eso faltaba, tenés razón. Bueno, vamos a probar con semi. Esperen que limpio esto. Y ahí va. Voy a usar el otro para probar con semi, porque este es nuevo, me gustó cómo funciona. Voy a practicar, se los prometo, y dentro de poco voy a hacer otro vivo y les voy a mostrar cómo aprendí. Vamos a probar con semi. A ver, sobre... Vamos a esmaltarlo de un colorcito bonito. No es azul, es que no le saqué el film todavía. Ninguna es azul, esto es un film protector que trae. A ver, para. ¿Ves? Es de este color en realidad. Ahí estoy yo. Son respejadas. Ahí va, ¿ves? Ahí es como... Ay, ahí. Es que con el zoom se me corta mucho. Ahí está. Así es la plaquita. Podría probar con esta. A ver si levanta. Lo que pasa es que llevamos 1 hora y pico y se va a hacer muy largo. Vamos a probar con semi. Me voy a dedicar a practicar el stamping para ustedes. A ver si encuentro algún truquito más. Como para compartirles y mostrarles algo nuevo. A ver. ¿Prueban esta entonces con el semi? Hay que ver si esta levanta. Vamos a ponerle acá. Este es un rojo metalizado. Si esto sale bien, chicas, va a estar buenísimo. Ah, paren, no voy a usar este. Pero vamos a hacerlo rápido, como me dijeron. Ahí paso y levanto. Sí, lo levantó. Ahora el tema es... Ustedes dicen que yo esto lo tengo que llevar a cabina. A ver. Acá tengo la cabina. Lo pongo en cabina unos 10 segunditos. Ponele. 5. Ahí van otros 5. Ahí lo puse. 10 segunditos en cabina. No le saqué. No le saqué el resto para no perder tiempo. Y ¡chan! Funciona con semi. Elegí el peor diseño que existe, pero no importa. Pero funcionó. Miren, acá le voy a agregar
unas estrellitas, o manchitas, no son estrellitas. Y acá hay un resto de florcita. Sí, sí funciona, chicas, con semi. Maravilloso, increíble. Miren, y siguen levantando con semi, cosa que con los comunes no. A ver si no lo curo y lo paso a... voy a usar uno de estos. En vez de tanto lío de andar poniendo y sacando. Claro, si no lo curo, no lo pasa completo, no lo transfiere completo, queda manchado el coso, el sello. ¿Ven? Mirá, a ver, ¿cómo les puedo mostrar? Con esto. No, con algo de color tiene que ser, con esto. No, tampoco. Ahí se ve. Ay, algo translúcido tiene que ser. Ahí. Bueno, casi ni se nota. Ahí, con el fondo blanco capaz se nota. Ven que se pasó un poco, pero queda el sello manchado. Sí, porque este no lo llevé a curar, ¿sí? Hice la prueba con semi, a ver si lo llevaba a curar o no. Digo, llevándolo a curar, se transfiere perfecto. Lo que pasa es que este logo que ven acá, que quedó medio, parece que es chongui, pero en realidad es que yo creo que es para rellenar, porque miren el diseño, ¿ven? Ahí se ve que tiene, la línea es súper finita, ¿sí? Me parece que es más para rellenar ese. Rellenar, digo, ¿viste cuando los pintan acá? A eso me refiero. Delia dice, acá somos todas murciélagas, no te olvides. Sí, ya sé, pero ¿no se les está haciendo largo? Si es por mí, yo sigo, pero... O hacemos como en las clases, recreíto y continuamos. Si total es viernes. Por mí yo no tengo problema. Pero como ya vamos 1 hora y media, si quieren hacemos un recreíto. Gaby dice, si no lo curás no se puede. Mirá, recién hice una prueba sin curarlo y se transfirió mal, pero eso no sé si soy yo o bueno, se transfirió mal ahí, digamos que no terminó de salirse del sello. Se pegó un poquito, como que se manchó, ¿me entendés? Pero no se terminó de salir. A mí me da la sensación de que no funcionaría, porque justamente la composición del esmalte tradicional y la del esmalte semipermanente es distinta. O sea, ¿cómo se llama? El esmalte tradicional es como más rígido, o sea, por decirlo así de entre casas, ¿sí? No es que esté usando ningún conocimiento técnico, simplemente estoy como para que me entiendan lo que quiero decir. Es como más duro, por decirlo así, ¿sí? Y después tenemos el esmalte semipermanente, que es como más liquidito, ¿no? Entonces, cuando lo curás un poquitito, el semi, es como que se empieza a hacer más rígido, por una cuestión de que se empieza a curar, se empieza a endurecer. Entonces me parece que ahí está el asunto de que de esa forma sí funcionaría el tema del stamping con el semi. Fíjate que cuando lo curé 10 segundos, se pasó perfecto. Ahora, cuando lo dejé sin curar, no se transfirió, o sea, se manchó. ¿Me entendés? Manchó el sello, o sea, sí, el sello levantó, tipo una mancha, y después el sello manchó la uña, el uñero. No es que lo estampó, sino que lo tocó y lo manchó. No es que transfirió el sellito. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Lo curaste o precuraste esos 10 segundos? No, lo curé. Yo, o sea, lo curé a 48 watts y adentro de la cabina. No fue precurado, fue curado completito. Pero prueben ustedes, ¿sí? Porque ya saben, yo tengo una cabina, ustedes tienen otra.
etcétera, nunca va a ser lo mismo, así que recuerden que siempre tienen que probar con sus productos y con sus cabinas, porque no es lo mismo. Voy a limpiar un poquito y ordenar un poquito esto que tengo todo tirado. Miren todo lo que tengo para tirar. Acá, esto, todos los pedazos de cinta. Acá hay otro. Fui tirando por todos lados. Ahí. Acá hay otro pedazo de cinta. Ahí va, bueno, me falta limpiar la plaquita. Bueno, voy a tener que continuar mis prácticas porque yo también sigo aprendiendo, yo siempre lo digo, ya lo saben, yo no soy máster ni nada parecido, solamente le pongo onda a las explicaciones y les enseño lo que sé. Pero de stamping no sé nada, así que vamos aprendiendo entre todas. Les prometo practicar mucho, ya que tengo muchas plaquitas, y algún día me va a salir. Algunas salieron bien, otras medio chonguis. Esta está fea. Pero es la del semi. Tengo que sentarme un día, muchas horas, a practicar uno atrás del otro, hasta que salgan bien de una. Porque se tiene que poder. Si las de los videos, esos súper raros, los rusos o... ¿Cómo se llama? Las rusas vieron que son una masa en lo que es la manicuría. Si ellas pueden, nosotras tenemos que poder. Bueno, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren que sigamos haciendo cositas? ¿O nos vamos por ahí? Cortamos un rato y seguimos más tarde. Yo voy a estar despierta, ya lo saben. Y si no, mañana ya saben que voy a hacer vivo mañana. Por el tema, más que nada, de continuar con los mix. Vamos a hacer uno más con glitter y después otro mix usando pigmentos. Así que... Bárbara dice, Melissa subió un video. Sí, lo vi hace un montón, lo subió. Tiene como 3 o 4 de esos. Me los vi todos. Pero igual, qué sé yo. Seguro que la piba tiene placa de stamping y sello de organic. Así cualquiera. Como quieran, chicas. Si quieren, hacemos una pausita y en un ratito seguimos haciendo diseñitos, cositas. Me voy a tomar algo, a comer algo. Si van a estar despiertas, no tengo problema. Agarran sus cositas y vamos armando diseños entre todas. Así nos divertimos un ratito. Ahí me estoy retirando. Tenía puesta una base común. Tengo ganas de pintarme mis uñas con este. Ahí no se ve, ahí. Miren este color. Es muy bello. Miren. Es como un cobre. Tengo cobre, dorado y plateado. Tengo para elegir. Me hago una de cada una.
Delia dice, el otro que sea más corto. Profe, yo me compré los esmaltes que te mostré así. Aprendí a... Ah, buenísimo. Sí, para los que me mostraste, Delia, de coso, los regulares, estaban buenos esos y a buen precio. Bueno, entonces, si están de acuerdo y se copan, vamos a hacer un recreíto como hacemos en las clases. Voy a cortar la transmisión, hacemos un recreíto. Uy, casi me caigo. Y les escribo por el grupo de cosas de WhatsApp en un ratito, en unos 15 minutitos. Si tienen ganas, continuamos. Empiezo a transmitir otra vez y seguimos haciendo diseñitos. Podemos seguir con el stamping o podemos hacer con pigmentos, efectos, pero no solamente ponerlo, sino hacer diseños, ¿no? O sea, podemos armar algún set, ¿sí? De 5 uñitas. Vayan pensando y me dicen en un ratito qué tienen ganas de seguir haciendo. Porque total, el viernes estamos de cuarentena y la noche está en pañales. Así que bueno, ahora seguimos hablando por el chat. Gracias a todas las que están viendo hasta cualquier hora. Maru Moon dice, o sea, con nail art. Claro, eso digo. Si tienen ganas, seguimos con nail art. Si están despiertas, no tienen sueño, como yo, que soy una murciélaga, podemos seguir haciendo cositas de nail art. Está bueno eso, ¿no? Vamos a tomarnos un recreíto. Pues, si tienen ganas, ahora hablamos por el grupo. Dale, Denis, no te preocupes, anda a descansar. Ahora escribimos por el grupo y vamos viendo qué tienen ganas de hacer. Yo no tengo problema, ya saben. Así que bueno, corto acá, ¿sí? Pero seguimos por el grupo y después volvemos. Chau, chau.